provecho a este tipo de trabajos. Acá empezamos la grabación. Bueno, estábamos conversando sobre el grupo objetivo y definitivamente está apuntando específicamente a población urbana. Eso está claro en la ficha técnica. Pues eso es bueno tenerlo en cuenta cuando nosotros podamos ya tomar otro tipo de decisiones. Ahora, el tamaño de muestra fueron de 1008 encuestas. Ese 1008, ¿por qué consideran que se trabajó? ¿O fue porque ya se logró hacer eso? ¿O qué opinan ustedes? ¿Consideran entonces también adecuado que el 1008 es un número bien, pudo haber sido ese como pudo haber sido mayor? En fin, ¿qué comentarios podemos colocar sobre ese trabajo que se hizo? Donde también nos están hablando que se ponderaron las encuestas por nivel socioeconómico, género y rangos de edad. Nosotros en este curso de alguna manera también vimos el tema de ponderación. Y por eso lo traigo a colación, que los elementos que se han tocado en el curso definitivamente son los que se están trabajando. Y se solicitan definitivamente. Bueno, cuando se habla, Álvaro, de encuestas ponderadas, es lo que vimos en alguna de las charlas. Hay que tratar de hacer un ajuste entre el número de personas que se lograron encuestar, o sea, en las 1080, cuántas fueron las personas, por ejemplo, de hombres y mujeres. Y eso se compara con la verdadera distribución en el ejemplo del censo DANE 2005 que proyectaron la población a 2013. Es decir, se mira la población del censo, así se ha estimado. Pensemos que hubo un 35% de mujeres y un 65% de hombres. Pero la verdadera población está compuesta de otra forma. Entonces ahí hay que hacer los ajustes, hay que ponderar, que es igual al cociente de esos valores, lo de la muestra sobre lo real. Eso es la diferencia entre los dos. Bueno, sí, se puede analizar pues los segmentos, falta ver, pues aquí en este caso es de urbanos, habría que mirar rural, hay segmentos socioeconómicos, género, rangos, pero todavía no sabemos cuántos de uno y cuántos de otros. Bien, Jaycee, la población es muy alta, me queda la duda de que sea representativa. Bien, habría que mirar ya el procedimiento, entonces vamos a mirar un poco más esta ficha y observamos, porque nos quedó corrido un poquito el título, la técnica que se usó. La técnica fue una entrevista, mezcla de entrevista personal y telefónica en hogares. ¿Qué podemos comentar al respecto? Ahí nos lo explican en la ficha, ¿no? Se realizaron entrevistas telefónicas para los estratos 4, 5 y 6 de algunas ciudades. Y las presenciales fueron para los estratos 1, 2 y 3. Y 4 al 6 en algunas de ellas. Yo asumo que es la dificultad de llegar a algunos estratos, pues para hacer la entrevista cara a cara. Entonces por eso se realizaron entrevistas telefónicas únicamente en algunos estratos. ¿Eso será que afecta de alguna manera ya el tema de la ponderación, el tema de las probabilidades? ¿Qué opinamos al respecto? Insisto, la técnica planteada fue mezclada, ¿no? Se hizo algunas en entrevista personal y otras telefónicas. Todavía no hemos mostrado el cuestionario, ni de hecho lo voy a mostrar, pero la técnica sí considero que tiene mucho que ver con el cuestionario. Hemos hablado en algún momento que si es un cuestionario muy extenso, pues definitivamente la técnica telefónica no sería la mejor. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta cuando se definan estos detalles. Claro, sí, fue el mismo instrumento, porque no podíamos, ahí sí no podrían ellos cambiar, porque se están midiendo, tienen unos objetivos, ¿sí? Medir la percepción sobre algunas entidades del gobierno, institucionales, sobre la gestión del presidente, etc. Ahora, en el interrogante de Isabel, que aplican diferentes formas, pues el tema está otra vez como en algo práctico.
En los estratos altos es muy difícil llegar a poder llegar a una residencia. No podemos pasar en la mayoría de casos reales. De ahí que he mencionado también en muchos espacios que en los estudios de mercadeo pues se habla de unas técnicas probabilísticas, pero realmente a veces eso no se logra. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para poder también saber si sí vamos a inferir los resultados a toda Colombia, a toda la población, etcétera, o por el contrario, solamente a las personas encuestadas. Bueno, Gloria asume que no se afecta grandemente. Pues eso tendría que mirarse, como ya mencioné, de pronto el mismo cuestionario, porque, insisto, también yo creo que puede haber diferentes respuestas. Si a mí me hacen, depende del interrogante, ¿no? Si a mí me hacen unas preguntas cara a cara, puede ser que tenga una respuesta diferente a si me la hacen telefónica. Esas son situaciones que habría que mirar cuando se diseña todo el proyecto. De hecho, hay preguntas comprometedoras o no, pero son detalles que hay que considerar. Si ya en los análisis de los expertos se llega a la conclusión de que no hay mucho cambio, pues ya surgió el que no hay mucho cambio, pero sí puede existir. Entonces son detalles que creo que habría que analizar de mejor manera, o no de mejor, sino hacer reflexiones sobre el asunto. Bueno, pueden haber factores, como dice, ya dice, factores que nos lleven a contestar unas cosas diferentes. Puede ser la concentración, etcétera. Pero también es cierto que a veces no podemos hacer más, porque tampoco podemos llegar a que nos abran la puerta en determinadas residencias. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el margen de error? El margen de error dice para el total de la muestra de 304, con un 95% de confianza para fenómenos de ocurrencia del 50%. ¿Qué podemos mencionar en ese punto? El objetivo, vuelvo a reiterar, es sacarle un poquito de jugo pues, a esta información y mirar cómo se está trabajando, qué podemos retomar para nuestros informes o trabajos, y de alguna manera el tema de las encuestas está ahí inserto. Veamos acá qué nos dicen. A ver, el primer detalle es que estos dos, digamos, términos que hay ahí, el 304, que es un error de muestreo, no es complementario con la confiabilidad. No es complementario. Entonces ese es un punto de reforzamiento de lo que se ha conversado. No tiene nada que ver la confianza del 95 con el error de muestreo, o el error admisible, Claro. Ahora, puede ser que en estudios de percepción, para mi gusto, pero específicamente para mi gusto, yo pienso que un 90% es más que suficiente. Y es más que suficiente porque estamos hablando de percepciones. Estamos muy lejos de la verdadera encuesta, que es la definitiva, cuando ya se llega a las urnas. Pero aún así, que no fuese eso, el tema de cambiar nuestra opinión por algunos eventos que se presenten en el país, incluso afuera, cambian esa percepción que tenemos. Entonces lo que hoy es una catástrofe, mañana es una maravilla. Y puede cambiar en la mera tabulación, en el tiempo de procesamiento puede cambiar. Entonces, para mi gusto, en los temas de percepción, y esto específicamente, yo hablaría más de un 90%, que casi nunca lo observo, pero lo estoy grabando y aquí está planteado. Porque en mi experiencia, cuando coordiné varios estudios de opinión política en mi querida Universidad de Medellín, pues podía trabajar con el 90. Ya la última, la que estaba cerquita a la fecha, pues hacíamos más esfuerzos y ahí sí trabajábamos de pronto más confiabilidad, queríamos ser más asertivos, porque ya era lo que estaba más cerca de lo que podía marcar una realidad. Pero bien, aquí hay un margen de error estipulado, normal, creo que no habría problema. Donde hay más dificultad, o digámoslo, que sigo sin entender mucho el por qué se coloca, es el del fenómeno de ocurrencia del 50%. Creo que casi nada es 50-50 y eso se demuestra en las encuestas.
Unas veces da muy favorable, otras veces da en desfavorabilidad, como en este caso sobre el gobierno, pero marca 70%, 65%, etcétera. Por lo tanto, creo que ahí hay otras situaciones a analizar con más rigurosidad. Esa es otra opinión que dejo planteada, de que en lo personal también defiendo la no utilización del P5.5 por muchas razones, que ya serán en otros momentos que nos toquen. El tipo de muestra, ¿qué opinamos sobre el tipo de muestra? Recuerden que con la lupa pueden alejar el texto para poderlo leer completo. ¿Qué opinamos sobre el tipo de muestra? Muestreo estratificado, multietápico, primera etapa, selección de municipios, segunda etapa, selección de sesiones cartográficas. Aquí hay varias personas que tuvieron la oportunidad de estar conmigo en el curso de muestreo y creo que tenemos elementos también, y las demás pues por la experiencia vale, y los estudios que han hecho previos también. Bueno, a ver, Jaycee, yo creo que en estudios a gran escala, nacionales como este, pues realmente toca hacer varios. E incluso en la generalidad sí se puede mezclar, y de hecho la habilidad para mezclar diversos muestreos es lo que da, digamos, una buena, puede dar un buen resultado para tomar la información, y es lo que debe de tener un buen muestrista, una habilidad para mezclar. No, y definitivamente aquí, por el tema logístico, por el tema administrativo, por el tema práctico, definitivamente tenemos que ir construyendo el espacio muestral, o el marco muestral. El marco muestral no tenemos todos los municipios de Colombia, en este caso las áreas urbanas. Pues al menos ya en esa parte minúscula de las viviendas y mucho menos hogares. Entonces toca ir paso a paso. Definitivamente esos son los procedimientos, en la generalidad polietápicos, y es lo que cada vez llegamos más. Aquí nos dicen también en el tipo de la muestra, entrevistas telefónicas, muestreo aleatorio a partir de bases de datos de una empresa particular, que ahí no sé, no conozco la base de datos, pues asumo que está muy actualizada, más actualizada que lo que tenemos del gobierno, pues del Estado. A ver, otro comentario. Veamos acá, me subo un poquito para leer bien. Son dos muestreos diferentes dependiendo de si es personal o si es telefónica. Bueno, aquí nos están diciendo que para las entrevistas telefónicas, sí, se utilizó otra forma, muestreo aleatorio, a partir de bases de datos. Yo creo que ahí lo que se está afectando es obviamente las ponderaciones. Arriba se mencionó en la ficha técnica que se usó la ponderación. Pues ya no sabemos cómo lo hicieron, pero sí se afectan las probabilidades definitivamente. Entonces eso habría que tenerlo en cuenta, pero yo asumo que las personas que ya procesan la información, pues obviamente hacen los ajustes adecuados para el caso. Pero nosotros aquí, al menos a la distancia, sí pretendo decir, o sí, digamos que argumento que se deben de tener en cuenta las probabilidades en la presencialidad, debe dar una ponderación. Además, las probabilidades, estamos tomando municipio, luego otro esquema, con el tema de la aleatoriedad, máxime que nos dicen desde una base de datos. Entonces, no sé si esa base de datos también la estratificarían o hicieron en mismo mecánica, no creo, pues no hay tanta necesidad acá, pero entonces las probabilidades sí nos cambian y hay que hacer algunos ajustes adicionales. Son dos tipos de muestreos diferentes, sí, ahí están aplicando ese esquema. Bueno, aquí sigo avanzando ya en este punto de la ficha técnica y nos están hablando del método de selección. En el hogar es la persona presente en el mismo y residente habitual, mayor de 18 años, próximo a cumplir. Bueno, esos son criterios que se definen previamente para evitar algunas ambigüedades cuando ya se estén en el terreno. Lo que ya uno hay que pues tener toda la credibilidad es que efectivamente se hace de esa manera, ¿cierto? Llegar al hogar y mirar entonces quién es el que está próximo a cumplir años y que esté en ese momento ahí para poderlo hacer. Próximo a cumplir años,
Fue un criterio que tomaron, ¿no? Otra persona, pero más engorroso podría ser, es que cuentan cuántos hay mayores de 18 años o cuántos nos cumplen las características de la población objeto de estudio, y se sortea entre ellos a ver quién queda. Valga decir, están en la casa los 3 primeros que tengo en mi sala, Álvaro, Claudia y Esperanza. Entonces entro como a un sorteo y el que salga de ellos es el que entrevisto. En este esquema o en esta ficha lo que nos están diciendo es no se hizo así. Lo que se tomó como criterio es el que esté próximo a cumplir años. ¿Cuántos? No importa que sea mayor de 18, o sea, puede ser el que vaya a cumplir 59 o el que vaya a cumplir 18, 21 o 34, cualquiera de ellos, el que esté más próximo, ese sería el que entrevistamos. Ese fue el criterio. A ver, 18. No, aquí se habla, no el que esté próximo a cumplir años, mayor de 18, porque ese es el criterio, porque si no todos estaríamos entrevistando a los cerquita mayor de 18, no, son de las personas que estén en el hogar, cuál de ellos que cumpla el criterio de mayoría de edad está más próximo a cumplir años, y ese es el que se selecciona. Un criterio que otras personas o otros investigadores podrían definir diferente. Bueno, y la fecha de realización, pero también quise traer a colación las áreas donde se realizó el estudio, pero solo no condiciono porque fue aleatorio, sino que miremos un politólogo, sociólogo, no sé quién otros profesionales, yo con una mirada muy simplista, yo miro aquí que está Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, que tienen como un perfil muy similar de tema costero. Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, estilos de vida más tal vez similares, los climas, etcétera, y formas de alimentación, en fin. Y hay otras también muy similares. Bogotá es la capital, Barranquilla una gran urbe, Medellín igual, grandes capitales, pues. Entonces son detalles a mirar. ¿Qué pasaría si vamos de hecho, la encuesta fue para poblados de más de 200.000. Habría que mirar otros detalles más de otros, tal vez municipios intermedios, en fin, más detalles, creo yo. Vamos a refrescar y vamos a adelantar más bien ya incluso el refresco. Bueno, aquí estamos avanzando ya entonces y dejo esa primera introducción ahí. Detengo la grabación.